Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidas pues chiquillas y chiquillos a nuestro querido programa Esto no tiene nombre, aquí transmitido en vivo y en directo desde el Facebook Live de los hijos de Mafalda. Pues aquí don Mario está metiéndole dedo a los botones y le recuerdo que también estamos en YouTube, pues ahí nos llamamos Esto no tiene nombre programa, cuando Josecito Johnson tenga el tiempo y nos suba. Pues un gran saludo para don Josecito Johnson, que está por allá por la Concepción. Y les digo desde ya que don Sata ha tenido un problema gigantesco en el infierno, pues. Así que está atareado por allá. Se le están apagando los braseros, entonces tiene que estar calentando el fuego para que cuando empiecen a llegar todos estos hueones, los tenga calientito, pues. Así que bienvenida y bienvenida a todos los hueones y las hueonas, como decía don Sata, y voy a aclarar inmediatamente que lo dice la Real Academia de la Lengua Española, pues, que significa amigo, en el caso de hueón, y amiga, en el caso de hueona. Así que bienvenidas y bienvenidas a las buenas noticias de Chilito y el mundo. Y hoy día va a estar muy entretenido. Y como don Sata está tan ocupado, así que yo voy a ser el encargado hoy día, así como la vez anterior, de darle la frasecilla que tiene don Sata preparada, porque me las dejó lista y dispuestas hoy día. Y la primera dice así: el 95% de las personas temen a un infierno que no existe, que lo está preparando don Sata. Y el 5% hace dinero amenazando con ese infierno ficticio. Yo siempre he dicho que si no existieran tantos miles de estúpidos, no existirían las religiones. Lo dice un señor llamado José Saramago. Vamos a la siguiente, pues. Dice así, esto es para allá, para el Medio Oriente. No soy antisemita en absoluto, pero sí antisionista. No creo que tenga derecho, después de 3000 años, a reclamar la tierra con bombas y armas occidentales, basándose en una injunción bíblica. Lo dice el dramaturgo James Baldwin. Y aquí les tengo la siguiente frasecilla, pues, que este es de un gran pensador. Instruidos, porque necesitamos todas nuestras inteligencias. Agitados, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organizados, porque necesitaremos todas nuestras fuerzas. Lo dice Antonio Gramsci. Interesante, pues, ¿eh? Y este está relacionado a Pachilito, pues. Para qué está pasando hoy día. Si este gobierno basura no puede sostener el plato de comida de los niños, que se cierren los casinos del Congreso y de la Moneda. O hay para los niños o no hay para nadie. Lo dijo un gran pensador, no lo firma, así que no le digo el nombre del pensador. La siguiente dice así: la revolución empieza ahora. La revolución no será una tarea fácil. La revolución será una empresa dura y llena de peligros. Lo dice Fidel Castro. La siguiente frasecilla: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Lo dice el señor de apellido Zapata, pues, Emiliano Zapata. Y la siguiente dice así: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. No tiene firma, grandes pensadores, como decía don Sata. Y esas son las frasecillas de hoy día, cortitas, precisas y concisas. Y hoy día tenemos harto que hablar, así que vamos a ir ahora a saludar a don Mario, y así nos vamos a ir preparando para este programilla que va a estar re entretenido, pues. Porque vamos a darnos una voltereta por la historia re grande.
¿Cómo está, pues, don Mario? Que lo veo echando humito ahí, igual como si fuera una locomotora antigua a vapor. Muy buenas noches, don Anacleto. Acá dándole, como siempre, poniendo la información para que nuestros amigos y amigas, compañeros y compañeras nos puedan ver en vivo y en directo. ¿Ya? Sigo repartiendo la información por los lares. En este momento estoy en Facebook repartiendo, pero eso no impide que empecemos a darle. Partamos. Ya, pues, don Mario, usted tenía una tarea que hacer. Disculpe, don Mario, usted tenía una tarea que hacer. Dar el nombre del título de este programa hoy día. El título del programa hoy día. Y el número, pues. Programa 153, la guerra por la propiedad de los impuestos. ¿Qué le parece? Clarito, ¿ah? Clarito. Así que para allá vamos. ¿Ya? Para allá es donde nos dirigimos. Así que usted dele la introducción, Onsata. Ya, yo voy a... esta información la sacamos de Loncoche Informado, que tiene harta relación con nuestra familia, pues. Porque nuestra familia, una parte de nuestra familia es loncochense, y nosotros le decíamos loncochino y se enojaban. Así que le damos a la noticia, pues. Se termina la alimentación Junaep. Esto es lo que realmente está pasando en el oficio de Hacienda. Dice así, ese fue el titular, pues. Un documento del Ministerio de Hacienda encendió la preocupación a nivel nacional luego de... ¿Ah? Encendió. Lo leo de nuevo. Un documento del Ministerio de Hacienda encendió la preocupación a nivel nacional luego de recomendar la descontinuación del programa de alimentación escolar de Junaep para el presupuesto 2027. Sin embargo, la medida aún no es definitiva y desde el propio gobierno aseguraron que no habrá recortes de raciones para estudiantes. Durante las últimas horas, una noticia comenzó a circular con la fuerza en redes sociales y medios nacionales. El Ministerio de Hacienda, mediante el oficio circular número 16, emitido el pasado 21 de abril, recomendó revisar y eventualmente descontinuar una serie de programas del Ministerio de Educación en el marco de la formulación del presupuesto 2027. Entre ellos apareció uno de los más sensibles para miles de familias chilenas, el programa de alimentación escolar PAE de Junaep, encargado de entregar desayuno, almuerzo, colaciones y apoyo nutricional diario a millones de estudiantes del país. La sola mención del PAE dentro de este listado generó una inmediata alarma pública, ya que se trata de uno de los beneficios sociales más masivos del sistema educativo chileno, que lleva más de 50 años este programa. Démosle al análisis entonces, pues, don Mario. No, vamos a partir, pero antes de eso, antes de eso, Tamara Roja nos dice buenas noches, don Sata, un abracito para los dos, Mario y don Sata. Y la Yaque, te doy las gracias, Yaque, dice, se escucha bajo tu micrófono, Mario Paz. Ya, gracias, ya le subí el volumen, Yaque, gracias. Ya, la idea de esto es que efectivamente hay 143 programas que por una circular del Ministerio de Hacienda se estarían eliminando, modificando para el presupuesto del año 2027. Pero estos programas no son financiados con los dineros ni del ministro ni del presidente. Estos programas son financiados a través de los impuestos. ¿Ya? Ni de las grandes empresas de Chile. No, los millonarios no se ponen con ni uno para ninguna. Más encima le van a descontar ahora. No, más encima le van a regalar plata. No es que le vayan a descontar, le van a regalar plata. Entonces, hay siempre una discusión con respecto al tema de los impuestos. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué son los impuestos? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se van desarrollando? Lo primero que hay que decir es que los impuestos son la riqueza que produce nuestro trabajo. ¿Le damos entonces con el material que teníamos ahí, Onsara? Claro, yo quería aclarar una cosa. El beneficio es tal que dicen, no es un beneficio, es una devolución del pago de los impuestos de todas las chilenas y los chilenos desde el minuto en que nacen en este país, pagamos impuestos. Eso quería aclarar.
No es un beneficio, es un retorno. Es el derecho a tener la alimentación para nuestros hijos e hijas que van al colegio a estudiar y tengan la guatita llena para poder comprender lo que tienen que estudiar. Y a esto no les interesa eso. Ya, pero ese es el tema de otro lado. Entonces dice el origen de los impuestos, pues. Exacto. ¿Dónde nacen los impuestos? ¿Cómo se empiezan a generar este aporte que hacen los ciudadanos que sacan de su riqueza para entregársela a un Estado? Estos impuestos Claro, nacen... yo solo quiero leer, pues, don Mario, déjeme leer. Ya, lea. Porque yo creo que es bastante interesante lo que se propone aquí. Dice, los impuestos nacen para satisfacer necesidades concretas. Ejemplo, en el inicio de las ciudades socialmente organizadas, esta era para protegerse de los vándalos que saqueaban sus cosechas. Hizo es necesario que se creara un cuerpo armado, ejército, para proteger la ciudad. A medida de que este ejército se hizo permanente, fue necesario cobrar a la población un impuesto para mantener un ejército permanente. Esto se tradujo finalmente en la instalación de las monarquías, que también requirieron ser mantenidas por la población general por medio de impuestos. Los impuestos son la riqueza que genera el trabajo y que es apropiada inicialmente por las monarquías. Esta riqueza tenía como objetivo mantener ya no solo al ejército, sino que al monarca, llámese rey, a su corte y a la nobleza, además del personal que se dedicaba a administrar los reinos y cobrar los impuestos. Así nace el famoso cobro del tributo, pues. Efectivamente, los impuestos nacen específicamente para poder satisfacer una necesidad, y una necesidad que tiene que ver con la protección. Ya. Inicialmente, cuando nacen las ciudades, y estas ciudades que se transforman, o sea, las personas se transforman de cazadores recolectores en sedentarios. Eso en agricultores. Exactamente, tiene que ver con el nacimiento y el descubrimiento de la agricultura. Entonces, muchas personas no se transformaron en sedentarios, no crearon ciudades, sino que seguían siendo recolectores, o sea, cazadores recolectores, y muchos de ellos, en momentos que necesitaban alimentos, se organizaban y se quedaban en estas ciudades. Entonces, para proteger estas ciudades, o sea, su grano, sus animales y también sus vidas, se quedan estos ejércitos. Y estos ejércitos, en un momento, cuando se transforman en permanentes, hay que financiarlos. ¿Por qué? Porque el ejército, sus capitanes, sus tenientes, no trabajan, no producen, porque su única función es proteger. Entonces, de ahí vienen las primeras lógicas de lo que son los impuestos. Claro, estos jóvenes después se dan cuenta que tienen el poder militar, ¿verdad? Y se instalan en la cabecera de estas ciudades y empiezan a generar lo que son las primeras monarquías, los primeros gobiernos con reyes. Claro, el inicio era proteger a aquellos que sembraban y cosechaban la alimentación para ellos mismos. Exactamente. Pero posteriormente, los milicos se aprovechan, como tienen el poder de la muerte, como tienen el poder de las armas, y se hacen propietarios de la ciudad, se hacen propietarios de la tierra, ¿ya? Y en la medida que estos ejércitos van creciendo, los cargos intermedios también van creciendo, porque ya el capitán ya no es un tipo que está peleando, sino que está dirigiendo, y hay que mantenerlo a él también. Entonces se genera un séquito de servidores, de servidumbre, que también la tienen que mantener el pueblo trabajador. Entonces, este pueblo trabajador saca de su riqueza un porcentaje de lo que ellos producen. O sea, y se lo entregan a estos individuos. O sea, en grano, alimentación, en animales. En trabajo. En trabajo. Entonces, las primeras manifestaciones de los impuestos, según algunos investigadores, se producen hace más de 3.500 años, 4.000 años, donde están los primeros registros, donde el impuesto es el 20% de la riqueza que generaban las personas. ¿Ya? 20%. ¿Ya? Un impuesto que hasta el día de hoy más o menos se mantiene, porque los rangos de los impuestos van entre un 20% y un 46%, eso depende del país. Estos impuestos, posteriormente, siguen aumentando. ¿Por qué? Porque la propiedad de la tierra, la propiedad de las ciudades, se sigue concentrando. Y en la medida que existen más nobles... Claro, los famosos feudos. Los famosos feudos,
existen más nobles, también se genera más servidumbre. Entonces, entre más nobleza, más servidumbre y más administradores, más riqueza se tiene que extraer de lo que son las y los trabajadores. Esclavos Claro, también. porque el feudo, el propietario del feudo era dueño hasta de los trabajadores en algunos casos. O sea, era dueño de, sí, por lo mismo se llaman siervos de la gleba en la Edad Media. Clarín, pues. Pero llega un momento dado en que alguien se da cuenta que era el monarca, ahí por la época del siglo XV a XVI, pues. ¿Qué pasa Claro, por esa época, don Mario? es el periodo de la Alta Edad Media, cuando empieza a desaparecer la Edad Media y empieza a producirse esta renovación de la sociedad, el renacimiento que se le llama, producto de la caída de Constantinopla, ¿no? De Constantinopla se viene a Europa Central y traen su conocimiento, traen otras lógicas y se empiezan a generar los primeros estados, ¿ya? Donde los monarcas recuperan el poder que habían perdido los señores de los feudos. Y se genera una nueva administración, una administración mucho más amplia, mucho más grande, lo que se traduce inmediatamente en la mantención Más impuestos. por impuestos, donde la propiedad de la tierra, incluso como usted muy bien lo decía, don Anacleto, la propiedad incluso de los mismos sujetos era del rey, del monarca, del emperador o como quieran llamar. ¿No? Claro, y este rey era nombrado ¿por quién? Por Dios. Por Dios, por supuesto. El poder de Dios pasa al rey y del rey a su pueblo. ¿Ya? Discusiones que posteriormente los contractualistas dieron con respecto a si era descendiente de Adán o no era descendiente de Adán. Una discusión muy entretenida que no vamos a tocar acá. Posteriormente a esto, no o sea, en corresponde. el periodo del Renacimiento también, el periodo del Renacimiento también empiezan a desarrollarse los burgos, donde viene esta ideología liberal que empieza a confrontar, a enfrentarse militarmente con las armas en contra de la monarquía, porque los burgos lo que quieren es ser propietarios de la tierra, ser propietarios de sus lugares de trabajo, ser propietarios de los barcos, quieren tener propiedad, porque mientras Claro. existía la monarquía, el monarca era dueño de todo. Entonces viene el conflicto por la propiedad de la tierra, por la propiedad de los medios de producción, viene también la lucha por el libre mercado, por el libre comercio y por el libre tránsito por los distintos países. Entonces vienen estas guerras. Y estas guerras entre los liberales burgueses y las monarquías llegan finalmente a la Revolución Francesa, Claro. que da el paso para lo que son los estados modernos. Esto ocurre a finales de 1800, comienzo de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, ¿ya? Entonces aparecen los nuevos estados que quedan producto de estas revoluciones, producto de estas guerras, en manos de los liberales. ¿Y qué hacen los liberales en torno al tema de los impuestos? Se dan cuenta que este nuevo Estado tenía que sostenerse, me imagino. Pero No, ellos tenían todos los recursos, estaban dispuestos a poner todos los recursos para sostener este Estado, Mario. Es que ahí está lo entretenido, porque los liberales, los burgueses, pelearon con la monarquía y destruyeron un sector de la monarquía, porque no la destruyeron totalmente, con el objetivo de apropiarse del Estado, porque apropiándose del Estado se iban a quedar también con la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción. Pero cuando se apropian del Estado se dan cuenta que el Estado necesita recursos, ¿no?, para poder seguir funcionando, ¿no? Entonces eso obligaba a los liberales, a estos nuevos capitalistas, a estos nuevos millonarios, a sacar plata de su bolsillo para pagarle el salario a los funcionarios públicos de este nuevo Estado. Y sabéis que no les gustó la idea de pagarle a ellos. No, pues. ¿Qué hicieron entonces? Entonces lo que hicieron fue mantener la lógica de los impuestos. Entonces dijeron, mire tú, mira. Claro, se apropian del Estado porque se quieren enriquecer, pero no quieren sacar plata de su bolsillo para pagarle al Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mantener esta lógica de quitarle la riqueza a la de los trabajadores para traducirlas en salarios para los empleados públicos. Pero estos liberales, don Mario, la pregunta mía, ¿estos liberales le daban algún retorno a los trabajadores o trabajadoras como beneficio o cosas por el estilo que llaman hoy día? No, solamente eso, o sea, se mantenía la misma. No conteste hasta allá, todavía no lleguemos a ese punto. No, sí, la lógica era otra. Sí, no, pero por lo mismo. Estos nuevos estados, o sea, el modelo de estado que hoy día conocemos,
Pero inicialmente lo único que entregaba era ejército, policía y justicia. Claro, estas tres elementos, estas tres manifestaciones del poder, efectivamente tenían una pura función: resguardar la seguridad y la propiedad de ¿quiénes? De los burgueses. Esa era la lógica. Pero por supuesto, sí. A ver, recuerden que cuando un ejército no está ocupado en la guerra, este ejército está preocupado de proteger a los dueños de la propiedad privada, a los dueños de los medios de producción. En consecuencia, su función es reprimir al pueblo. La misma lógica que se utiliza por el nacimiento de la ciudad, ese proceso inicial de la generación del ejército para protegernos de los enemigos que nos vienen a saquear, que cuando no están en guerra, se toman el poder y se apropian de la riqueza y se apropian de la tierra. Entonces, el nuevo Estado que hoy día nosotros conocemos inicialmente no entregaba ningún pinche derecho. Solamente mantenía el ejército, las policías, las cárceles, la justicia. Elementos básicos y fundamentales para controlar la población. Cuando, Onsara, usted lo sabe muy bien, empiezan a aparecer los derechos ciudadanos, los derechos de los... Cuando surge un fenómeno en 1917 de la Revolución Francesa, o sea, la Revolución Rusa, pues. ¿Qué ocurrió ahí? Que el pueblo ruso se levanta en contra de la monarquía y empieza a construir el socialismo, pues. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS, efectivamente. Exacto. Mantiene la misma lógica del impuesto, ¿ah? El impuesto que va al Estado, pero el retorno de ese impuesto está destinado a los derechos de las y los trabajadores. Como por ejemplo, el derecho a la educación. Entonces, a ver, cuando el Estado toma estos impuestos, o sea, la riqueza que nosotros le entregamos con nombre de impuesto, y lo transforma en derecho, como usted bien dice, y el primero que usted menciona es el derecho a la educación, es con la Unión de Repúblicas Soviéticas. Ellos toman esta riqueza, la utilizan para la administración del Estado, pero al mismo tiempo ese Estado genera, por ejemplo, una base básica y fundamental en el plano educacional. Le entrega educación. En la salud. ¿No? En la salud. En la vacunación de todos los niños y niñas. Exactamente. En la vivienda. En la vivienda. En el derecho al trabajo. Todos tienen derecho a trabajar. En el derecho a las mujeres, igualdad de las mujeres. Derecho a voto para las mujeres. ¿No? Derechos laborales y estudiantiles en aquella época no existían. Pues. Las mujeres no estudiaban. Exactamente. El derecho al deporte. Que siempre se nos olvida. Los rusos eran muy buenos para esa cuestión. La Unión de República Socialista Soviética. El derecho a las vacaciones. Pagadas por el Estado. Financiadas por el Estado. Entonces, cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas finalmente, en el 1925, empieza a establecer los planes quinquenales. ¿Por qué en 1925? Porque entre el 17 y el 25 estuvo la guerra con el Ejército Blanco. Un conjunto de ejércitos de distintos países, entre ellos incluso Estados Unidos y países europeos, vienen a tratar de derribar la Revolución Rusa. Entonces tuvieron que vencer esa guerra para poder establecer la lógica de los planes quinquenales y del proceso revolucionario y la instalación del socialismo. A partir de ese momento empiezan un conjunto de derechos. Rusia, el país más pobre del mundo, como Unión de la República Socialista Soviética, se transforma en una de las principales potencias en ¿cuánto? ¿20 años? ¿En 20 años? Claro, pues. Con la fuerza laboral de todos los trabajadores y trabajadores rusos, pues. Y de los distintos países que componían la Unión de República Socialista Soviética. Exactamente. Entonces, estamos hablando del periodo Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, y se firman los acuerdos en Francia específicamente, se establece un par de puntos específicos donde se mencionaba que se tenían que entregarle algunos derechos a las y los trabajadores. ¿Por qué? Porque estaba esta revolución triunfante. El armisticio que se produce específicamente con el final de la Primera Guerra Mundial, se establecen los primeros elementos de beneficio para los trabajadores por temor a que esta revolución que se estaba produciendo en Rusia se exportara. ¿No? Claro, y que se llama el Estado, ¿cómo se llama el Estado? ¿Cuánto se llama el Estado? El Estado de Bienestar viene posteriormente a eso. El Estado de Bienestar viene... Pero va en camino a ese proceso.
Claro, pero es consecuencia de este proceso. Consecuencia de este proceso. ¿Por qué? Porque los distintos países se empiezan a agudizar los procesos revolucionarios y los procesos de organización, como por el ejemplo que estaba dando la Unión de Repúblicas Soviéticas, donde las personas organizadas, los sindicatos organizados, exigían que los impuestos que el Estado recaudaba se les devolviera en forma de derechos a las y los trabajadores. Una cosa que siempre se nos olvida. Y recuerde que paralelamente en esa época, don Mario, aparecen en Chile los primeros partidos obreros, el POS, por ejemplo. El Partido Obrero Socialista, sí, o sea, Partido Socialista Obrero, ¿no? Como quieran llamarlo. Y después aparece el Partido Comunista. Pues el POS se transforma en el Partido Comunista en 1922, encabezado por don Emilio Recabarren, uno de nuestros padres de la patria, ya que a muchos se les olvida que lo que Emilio Recabarren es uno de nuestros padres de la patria. Entonces, un poco para comparar el fenómeno en Chile también, don Mario. Pero por supuesto, lo que pasa es que, nuevamente, las y los trabajadores se organizan específicamente con este ejemplo de la URSS y con esta lógica que efectivamente tenían de lo que es la recaudación de impuestos. O sea, los estados han cobrado impuestos durante toda su historia, pero esos impuestos no se han traducido en beneficios para la población. Al contrario, estos impuestos han sido apropiados por los que administran el Estado. Entonces, primero fueron los monarcas, ahora son los liberales, estamos en la época de los liberales. Exactamente, la época de los liberales. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, y que los comunistas, la URSS, haya ganado y derrotado al ejército alemán, en Europa había muchas fuerzas comunistas, muchas fuerzas socialistas que fueron fundamentales para derrotar a los alemanes, particularmente con la lógica de la resistencia. Los partisanos. Recuerden que fueron los partisanos socialistas y comunistas los que capturaron a Mussolini y se lo pitearon, a él y a su pareja, ¿ya? Y se pitearon a todos los fachos que pudieron pitearse, ¿ya? Cosa total y absolutamente positiva. Entonces, terminada esta Segunda Guerra Mundial, los distintos estados liberales, tanto europeos como Estados Unidos, se ven en la necesidad de generar un estado de beneficio, que le entregue un conjunto de beneficios a la población para que esta población no se rebele, no se levante en contra de los estados y haga una revolución similar a la que hicieron en la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y ahí aparece el estado de bienestar. Claro, en Estados Unidos, Roosevelt con el New Deal, el nuevo trato, ya estaba sentando las bases de este nuevo estado, de este estado, ¿cuánto se llama? Estado de bienestar. Él sentó las bases, pero eso significó que cuando Roosevelt plantea esto, se tiene que enfrentar con los grandes empresarios norteamericanos y hacer una intervención del Estado, porque recuerden que fue el Estado encabezado por Roosevelt, el que lo saca, por ejemplo, de la gran crisis económica del 29, con inversión estatal, construcción de carreteras, construcción de puentes, construcción de represas, generación de nuevas plazas de empleo. Y eso financiado específicamente con la riqueza que son los impuestos. Recuerden, los impuestos son la riqueza que se nos toma a nosotros, que son la riqueza que produce nuestro trabajo, y que financia el quehacer del Estado. Entonces, el objetivo del estado de bienestar es la conciliación de clases. Es evitar de que las distintas organizaciones políticas, comunistas y socialistas, o de corte revolucionario, se levanten y generen una transformación de la sociedad. ¿Ya? Claro, le entrega beneficios a las y los trabajadores. Entonces, claro, en la medida que le entregamos un poco de beneficio a las y los trabajadores, conseguimos bajar los niveles de conflictividad y mantener el modelo de acumulación de riqueza. Por parte del liberalismo. Parte de los empresarios, de los empresarios de la oligarquía. Recuerden que ni el modelo socialdemócrata, ni el modelo liberal, ni el modelo combinado o el estado de bienestar generan cambios. Lo único que hacen es un proceso de distribución de la riqueza. No cambian la estructura del poder, no cambian la estructura del proceso de acumulación de la riqueza, de la apropiación de la riqueza que vienen
está en manos de los empresarios, que está en manos de los capitalistas, que está en manos de la oligarquía. Y esto se mantiene gracias a que un porcentaje importante de esta riqueza que nos quitan, denominados impuestos, se va a financiar al ejército, a sus distintas ramas, armadas, fuerza aérea, gendarmería y carabineros. Ellos son el elemento central y básico que protege este proceso de acumulación de riqueza, que protege a los sujetos que la acumulan. ¿Qué vamos a hacer? Después, como Anacleto, como ejercicio, pues, robarse una gallina era tan grave como, más grave que asesinar a una persona, pues. Por ejemplo. Ahí tenemos la justicia. O sea, tú te robabas una gallina y tenías una condena gravísima. Exacto. Porque le estabas robando la gallina a un terrateniente, a un capitalista. A un propietario. O sea, el robo existe porque existe la propiedad privada. Si no existiera la propiedad privada, no existiría el robo. Eso es como un elemento básico fundamental. A ver, el capitalismo, el modelo liberal, es que establece este sistema de bienestar que busca la conciliación de clases, finalmente es derrotado a partir de 1956 en adelante. Se empiezan a extraer las primeras bases. O sea, podríamos hablar de 1946 con el nacimiento de la sociedad montpelierina encabezada por Friedrich von Hayek, pero sus primeros expresiones orgánicas y políticas son en 1956 en Chile, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y finalmente se cuajan con el golpe de Estado de 1973, que es el primer país donde el neoconservadurismo, o sea, el neoliberalismo, pero en realidad es neoconservador, recupera el poder. ¿Recupera el poder de quiénes? De los liberales. Claro, lo que era, en capítulo anterior habíamos conversado. Recuerda que en Chile hubieron grandes guerras entre los liberales y los conservadores. Exactamente. Entonces, la instalación, primero del golpe de Estado, encabezado por los liberales, por la democracia cristiana y la parte industrial, sufre un golpe de Estado en 1976, cuando la democracia cristiana sale del gobierno de la tiranía. Y ahí se instalan los neoconservadores. Este conflicto no es solamente por la propiedad de la tierra o por la propiedad de los medios de producción. Este conflicto está directamente relacionado con la propiedad de la riqueza que genera el trabajo. Y o sea, el Estado. Exactamente, la lucha por la administración del Estado es quien se apropia, quien administra los impuestos. Por eso los conservadores destruyeron a los capitalistas. Efectivamente. ¿Por qué los conservadores destruyen a los capitalistas? Porque el capitalismo, con su lógica desarrollista, genera empresas. ¿Ya? En las empresas se concentran trabajadores y trabajadores, sujetos que tienen características similares, que tienen problemas similares. En consecuencia, estas personas que tienen características y problemas similares se terminan organizando en sindicatos, y los sindicatos dan la lucha para mejorar sus condiciones materiales de existencia. Entonces, para evitar la organización de las y los trabajadores, se destruye la empresa. Se acaba el desarrollo. Chile ya no es un país que apunta al desarrollo, apunta al crecimiento. No, para nada. Para nada, para nada. Porque el desarrollo implica nuevas fuentes de empleo, o sea, nuevas posibilidades de organización de las y los trabajadores. Es por eso que hoy día no tenemos sindicatos, porque no tenemos empresas. ¿Ya? Una cosa que los sindicalistas no quieren entender y algunos líderes políticos tampoco. Pero sigamos con el cuento. Como usted muy bien decía, Onsata, la administración del Estado, porque el Estado es un ente permanente, con sujetos que trabajan ahí, que pueden funcionar sin presidente, porque el Estado va a seguir funcionando porque hay sujetos que lo hacen funcionar. No es que si sacamos un presidente hoy día, estamos 6 meses sin presidente, o tenemos una vacancia de 6 meses, el Estado no funciona, va a seguir funcionando porque es una máquina permanente. ¿No? Entonces, la lucha por el Estado, por la administración del Estado, es la lucha por quien se apropia de los recursos definidos como impuestos. ¿Ya? En Chile, nosotros tenemos primero el IVA, que es el 19% del valor de cualquier producto. 19%, si cuesta 100 pesos o 1 millón de pesos, 19%. ¿Ya? Pero sobre eso tenemos los sobreimpuestos y los impuestos específicos. En Chile, el 76% de los ingresos de la administración del Estado son impuestos. Exacto, pues. Entonces, ¿qué pagan quiénes? No, las y los trabajadores, nosotros, por los babosos, pues.
los babosos, que financiamos de siempre. el salario de los militares, que financiamos el salario de los pacos, que lo único que hacen es proteger a los dueños de los medios de producción, y en ese proceso de proteger a los capitalistas y a los empresarios, nos disparan a nosotros del pueblo. Entonces, esta pelea que hoy día nosotros podemos observar directamente con el gobierno, con los gobiernos anteriores, por ejemplo, y con el actual gobierno, es una lucha por quién se queda con la riqueza que produce la y los trabajadores expresada en impuestos. ¿Ya? Y ahora volvemos al tema de la Junji. No solamente la Junji, sino que también salud, también educación, también otras áreas, vivienda. Son 143 programas que le van a cortar la cabeza. A ver. Entonces, vamos al meollo del asunto. Ya que recorrimos la historia y hacer un pequeño remember, la monarquía fue primero la propietaria de los recursos que se recogían a través de los impuestos. Monarquía. Después vinieron los liberales que le cortaron el cogotín a algunos reyes y reinas y se apropiaron de este Estado y se dieron cuenta que si no estaban administrando esta riqueza y como no eran capaces de pagarla a ellos, volvieron a hacer los impuestos para sostener este Estado. En el proceso se produce la revolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es un ejemplo para todos las y los trabajadores del mundo, en el cual muestra de que estos impuestos son derechos de carácter social para las trabajadoras y los trabajadores. En este proceso, brevemente, se produce y se construye lo que se llamó el estado de bienestar. Hasta llegar al año 1973, bueno, en el 58, 53, ahí aproximadamente, y en el 73 se da el golpe de Estado en Chile y se prueba a golpe de terror la nueva instalación del conservadurismo, el neoconservadurismo que estamos viviendo hoy día en Chilito. ¿Está bien esa breve historia? En general, para sí. Llegar a la JUNAED, pues. Claro, para llegar a la JUNAED. ¿Por qué? Porque, como discutíamos en pauta, yo pago impuestos, pago un 19% de impuestos en muchas cosas, más sobre impuestos en el tabaco, porque soy un fumador, más un 36% en alcoholes, porque también me gusta de vez en cuando tomar trago. Ya, y por dar descuento específico a los combustibles, porque trabajo manejando. Y estoy consciente de que pago impuestos. Las personas que están conscientes de que pagan impuestos, estamos conscientes que esos impuestos se van a ir, por ejemplo, a la JUNAED, para alimentar a 6 millones de niños de nuestro país. También estoy consciente de que mis impuestos se van a ir a financiar, por ejemplo, los remedios para las personas que están enfermas. Y que asisten. Y esos recursos para comprarse los remedios. Y aunque los tuvieran, el Estado es responsable de otorgar a salud oportuna y temprana y preventiva, ¿ya? Y también curativa. Es responsabilidad del Estado, porque una población sana puede producir, puede trabajar. O sea, si nosotros nos retraemos un poquito, y disculpe que no lo habíamos conversado, Gonzata, pero me acordé cuando hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que financiaba las vacaciones. Acá en Chile, en el gobierno de Salvador Allende Gossen, se construyeron lugares y se financiaron lugares para que las y los trabajadores se fueran de vacaciones, financiados por el gobierno. Y este gobierno lo está vendiendo ahora. Este gobierno está vendiendo. Y nosotros fuimos a uno de esos lugares de la playa. Nosotros, claro. Entonces, a ver, cuando nosotros estamos hablando específicamente de que mis impuestos, un tipo que está consciente de que los paga, van a ir dirigidos a becas, a útiles escolares, a alimentación, a atención médica domiciliaria a las personas que están postradas, remedios, viviendas. Yo estoy conforme, porque sé que parte de mis impuestos van a ir a satisfacer un conjunto de necesidades de mi pueblo. Pero llega un gobierno y dice, no, esos impuestos no van a ir más para allá. Te preguntas, ¿para dónde van a ir? Entonces, si no van a ir... Para los grandes empresarios, pues. Exactamente. Pero si no van a ir a financiar esos programas, esos proyectos, yo no tendría que pagar impuestos. ¿Para qué mierda pagamos impuestos? Lo he dicho no sé más. Bueno, Don Sata lo decía, ¿para qué mierda pagamos impuestos? Exactamente. ¿Para qué mierda pagamos impuestos si no van a ir dirigidos a satisfacer
esas necesidades. ¿Ya? Entonces, ¿quién se va a quedar con mi impuesto? Y ahí está la pelea. Este gobierno pelea específicamente para apropiarse de esta riqueza que son nuestros impuestos. En Chile, recuerden, el 19% es el IVA, más los sobreimpuestos, más los impuestos específicos. En otros países, los impuestos llegan al 46%. O sea, hay un mínimo de un 20% de cobro de impuestos, o sea, de riqueza que es extraída de nuestro salario, ¿ah? De la riqueza que nosotros producimos, y es apropiada y es tomada por el Estado y en el modelo subsidiario es traspasada a los empresarios. Entonces, la pelea está ahí. Entonces, esta batalla está recién comenzando. Por eso está eliminando todos estos programas para desviar estos fondos que son nuestra riqueza, que le hemos pagado nosotros, para que enriquezca a más de esto del 1% más rico de Chile. Esa es como la historia. Acá la Tamara nos manda algo que dice: su cabaña en las rocas de Santo Domingo, lugares de vacaciones para los obreros. Y en el norte, también para dirigir a todas las mujeres que cocinaban, ella también nos entregaban útiles escolares y alimentación. Había cocina, alimentación, atención auxiliaria a las personas que están. Ahí a la Tamara no lo entiendo mucho lo que está escribiendo, pero ¿qué es lo que está diciendo la Tamara? Que ella también le tocó vivir, por ejemplo, estas vacaciones financiadas por el Estado y el gobierno de Allende, ¿ya? En la Roca de Santo Domingo. En el norte también había distintos lugares donde se podía ir a vacacionar con financiamiento del Estado. Y que había un conjunto de elementos, o sea, nosotros podíamos llegar allá y había cocina, había alimentos y había atención también. Eso se financiaba con nuestros impuestos. Hoy día, esos recursos que nos van a ir destinados a financiar estos programas, la pregunta es, ¿a dónde se van a ir? Usted dice, al bolsillo a la oligarquía chilena, pues, que esta es la gran derrota del liberalismo en Chile. Al bolsillo de los empresarios. Otra pregunta, Gonzata, que discutíamos también en pauta. O sea, este gobierno en un mes y medio está borrando un conjunto de derechos conquistados. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos instalando la nueva monarquía en Chile, pues. O sea, La monarquía casi. Claro, por el lado estamos instalando una nueva monarquía de carácter religioso, de carácter mesiánico. Pero también aquí hay una responsabilidad total y absolutamente de los partidos políticos de la concertación, incluido el Partido Comunista y el Frente sí, pues. Exacto, pues. Porque ellos no frenaron esta situación cuando tuvieron el poder. Porque en la práctica, desde 1990... Solo administraron el modelo. Efectivamente, desde 1990 a la fecha, lo único que hizo ¿cómo se llama? La concertación partidos políticos y después sumando al Partido Comunista y al Frente Amplio, fue, como usted muy bien dice, administrar el modelo. No realizaron ningún cambio de fondo. Lo único que hicieron fue poner algunos parches y generar un conjunto de políticas sociales, extrayendo parte de esa riqueza que son los impuestos para redistribuirlo. O sea, aplicar la lógica de redistribución de la riqueza de los impuestos para entregar algunos beneficios vía subsidio. Pero no cambiaron el modelo. Por el contrario, lo profundizaron. ¿Ya? Entonces, hoy día, en un mes y medio, el gobierno del CACAS está borrando todo lo que hizo de la concertación en esos, ¿cuántos? ¿25 años? Porque claro, el gobierno de Piñera también fue un gobierno de concertación. Gonzalo. Claro, porque aquí termina y mata al liberalismo en general, o sea, al capitalismo. Ya no hay beneficios sociales para nadie. Esa es la conclusión. Y esos beneficios sociales los pagamos nosotros con nuestros impuestos, pues, señora y señores. Así que deberíamos no pagar más impuestos. Efectivamente, no deberíamos pagar impuestos si nuestra riqueza no está yendo donde tiene que ir. Entonces,
retomando, los gobiernos, no, recuerden, los gobiernos cambian, pero el Estado permanece. ¿Ya? Los gobiernos administran el Estado y definen a dónde van a ir los recursos que genera el país. El país somos nosotros. Los recursos los generan las y los trabajadores. ¿Ya? Sin trabajadoras y trabajadores no hay riqueza. ¿Ya? Entonces, las distintas fuerzas políticas se pelean en la administración del gobierno específicamente para poder administrar esa riqueza, nuestra riqueza. ¿Ya? Y en estos momentos, los que retomaron en la administración de esa riqueza son los neoconservadores, que son parte de la ideología que los empresarios instalaron con Pinochet, con el dictador, con el tirano a la cabeza de un golpe de Estado. Porque ellos, en este proceso, se quieren nuevamente apropiar, recuperar esta riqueza de los impuestos que ellos siempre tuvieron. Claro, pues. Y por eso a nosotros nos van a convertir en la leva de esta nueva monarquía caquística. Y que tiene que ver con los chomscianos también, pues. Ah, pero por supuesto, porque este es un gobierno neofascista. Pero un gobierno neofascista que tiene un carácter mesiánico. ¿Ah? Como muy bien decía Don Sata. Porque tiene esta visión religiosa cristiana basada en esta imagen de la Virgen, que les dice a ellos que efectivamente son los elegidos. ¿No? Los ricos son los elegidos. ¿Por qué? Porque es el beneficio de Dios. Exactamente. O sea, en pauta, cuando conversábamos ayer, Don Sata, nos fijábamos en Max Weber, uno de los padres de la sociología, que escribió un texto que hizo un estudio sobre la etiología del capitalismo, donde él definía, tanto a los católicos como a los protestantes, de que efectivamente el elemento que definía quién eran los elegidos de Dios, los santificados por Dios, eran los ricos, porque de esa forma se demostraba ser los elegidos. ¿No? Entonces le entregaba no solamente una explicación sociológica a la riqueza, sino que también una explicación religiosa a la riqueza. Ellos son los elegidos. Es la misma lógica del poder de Dios pasa al rey y del rey a sus súbditos o al pueblo. Entonces el poder de Dios pasa a los ricos. Los ricos son los elegidos. Y en este momento la cabeza elegida es Kast. Y todo su séquito. Exactito. Y los que son elegidos y nosotros no estamos en el juego. Exactamente. Y no estamos, y como no somos los elegidos, no tenemos derecho a participar de la distribución de la riqueza. Entonces, es por eso que ellos se arrogan el derecho de decidir hacia dónde va a ir la riqueza expresada en impuestos. Nuestra riqueza claro, y por eso eliminar todo este programa. Y por eso entre menos educados el pueblo está, entre más ignorante está, más esclavo se convierte. Exactamente. Y también algo que conversábamos el programa pasado, lo planteábamos. Si no tenemos áreas de desarrollo, si no tenemos oferta laboral de carácter empresarial, de carácter productiva, de carácter desarrollista, necesitamos un pueblo educado. Entonces, los programas para fortalecer la lectura son innecesarios, eliminados. Los programas para fortalecer la escritura, eliminados. Los programas de becas para los alumnos destacados, eliminados. Los programas universitarios para ir a estudiar al extranjero, eliminados. Porque necesitamos gente preparada. ¿Por qué? Porque no hay campo económico de desarrollo. Porque no hay sí, claro, pero hoy día va a eliminar toda esa oferta que existía, como los programas de carácter social y de protección. No. Donde están ocupados ¿quiénes? Los profesionales. Y muchos trabajadores que son técnicos y otros que no son profesionales. La Tamara ahí dice, ahora van por el cobre. Es un tema que vamos a tocar más adelante, Tamara. Pero, a ver. Para redondear, porque vamos a los 49. Sí. Pero es que antes de terminar, no puedo dejar de decir esto. A ver, tenemos una reducción del 3% de todos los ministerios del país, excepto el Ministerio de Seguridad. Y ahora tenemos la reducción de 143 programas de distintos ministerios. ¿Ya?
Con la reducción del 3% se están generando despidos, o sea, alto nivel de cesantía. Pero la eliminación de 143 programas concretos, porque ahora están con nombre y apellido, porque el 3% puede ser cualquier cosa, pero estos programas con nombre y apellido significan miles de puestos de trabajo destruidos por las políticas implementadas por el gobierno del CACAS. Y eso destruye también las cadenas productivas que producen aquellos que tienen esos trabajos. Exactamente, porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del tema, por ejemplo, de la jornada, particularmente con el tema de la alimentación, no estamos hablando solamente de las personas que manipulan y producen los alimentos y se los entregan a los niños. Ellas son unas. Pero hay una cadena productiva, como usted muy bien dice. Los sujetos que toman esos productos, ven esos productos, transportan esos productos. ¿Ya? Toda la parte administrativa que estaba vinculada directamente con esos productos. Claro, no son la mejor, que tiene muchas yayas y muchos problemas, pero es una cadena productiva con cientos de personas, miles de personas trabajando. Que van a quedar cesantes y que seguramente votaron por el caca. Esa weá. Esa por el caca. Entonces, o sea, podemos seguir profundizando el tema de los impuestos y la acumulación de la riqueza a partir de la apropiación de los impuestos es terriblemente amplia. Pero como usted muy bien decía, Gonzata, estamos en los 51 y yo empiezo a despedirme. Disculpe, don Anacleto, le he dicho toda la noche, Gonzalo, don Anacleto. Así que, don Anacleto, el programa es suyo. Despídase. ¿Y qué voy a decir? Van 51 minutos. Bueno, aquel que le quita la comida a los niños en cualquier parte y en los derechos humanos en Chile y en el mundo, se les llama genocida. Así que este weón se quiere convertir en un genocida, así que le mando un saludo a este genocida que quiere parecer a Netanyahu, que tiene muerto de hambre a los niños y niñas de Palestina y ahora del Líbano. Así que un saludo, beso, y don Sata lo va a estar esperando para enterrarle el palo en el culo, porque eso sí, yo estoy de acuerdo que se lo entierren y salga por el hocico estos hueones que ya me tienen chato. Y bueno, se me salió don Sata. Hasta luego, buenas noches, que descansen en paz, que tengan dulce sueño. Y nos vemos el próximo a las 21:30 horas, como siempre, pues, si es que no pasa ningún terremoto. Buenas noches, que también corta, Mario, corta esta cuestión porque voy a seguir hablando weá